La primera vez que Thomas lo sintió, estaba solo en la biblioteca de la universidad a las 3 de la mañana, hojeando un manuscrito griego que nadie había tocado en décadas. Leyó una frase, simple, directa, y algo dentro de él reconoció esas palabras incluso antes de que las entendiera. No fue memoria, fue resonancia, como si la frase la hubiera escrito él, en otra vida, en otro idioma, pero con la misma alma. Cerró el libro lentamente, respiró hondo, y se dio cuenta de que le temblaban las manos. No por miedo. Reunión. 3 semanas después conoció a Elena. Estaba sentada en el asiento trasero de una conferencia sobre ética antigua, escribiendo algo que nadie más parecía entender. Thomas miró desde lejos. Había una calma en ella que estaba en desacuerdo con el mundo que la rodeaba, como si estuviera escuchando una melodía con la que solo ella podía sintonizar. Cuando terminó la conferencia, ella levantó la vista y lo miró. No fue casualidad, fue un reconocimiento mutuo. Ella caminó hacia él, se detuvo a 2 pasos y solo dijo: «Tú también lo oyes, ¿no?». Thomas sintió que se le oprimió el pecho. Nadie había hecho nunca esa pregunta. Nadie debería saberlo, pero ella lo sabía. Y peor, él sabía que ella lo sabía. «¿Escucho qué?», respondió, tratando de ocultarlo. Elena sonrió. No fue una sonrisa de victoria, fue complicidad. El lenguaje que viene desde dentro, el que no necesita sonido. Lees a Aristóteles y sientes que te habla a ti, no a la historia, como si su esencia tocara la tuya, como si las palabras fueran solo el eco de algo más grande. Thomas tragó. Ella acababa de describir exactamente lo que había sentido desde niño y que nunca había podido explicar a nadie. Siempre pensó que era una locura o genio incomprendido, pero ahora, frente a aquella mujer de ojos serenos y voz firme, comprendió. No estaba solo. «¿Cómo sabes esto?», preguntó Thomas, en voz baja, casi un susurro. «Porque yo también lo escucho», respondió. «Y hace mucho tiempo». Pasaron horas hablando esa tarde. Descubrieron que compartían el mismo sentimiento ante los textos antiguos, una especie de diálogo silencioso con los autores, como si las ideas atravesaran el tiempo y encontraran eco en sus mentes. Aristóteles, para ambos, no era solo filosofía, era una presencia viva. Cada concepto que escribió sobre virtud, equilibrio y esencia parecía dirigido personalmente a ello, como cartas enviadas a través de los siglos, esperando a quien pudiera leerlas con la frecuencia adecuada. Thomas habló de la noche en la biblioteca. Elena habló del día en que, a los 17 años, leyó por primera vez sobre el término medio, y sintió que ya estaba dentro de ella antes de aprenderlo. Hablaron de la soledad de cargar con una percepción que el mundo no valida, del sentimiento de estar siempre traduciendo internamente lo que dicen los demás, porque el lenguaje común nunca llega a lo que realmente quieren expresar. «Es como si cada uno hablara un lenguaje funcional», dijo Elena mirando al horizonte por la ventana, «y ambos habláramos un lenguaje esencial». Thomas asintió lentamente. Eso fue exactamente todo, pero luego hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ambos escuchamos lo mismo? Él frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Elena se volvió hacia él, y por primera vez, Thomas vio algo que no estaba en calma. Era urgente. Si 2 personas perciben el mismo lenguaje interior, Tomás, significa que hay una fuente común, algo más grande que nosotros dos, algo que también escuchó Aristóteles. Y si él lo escuchó, ¿quién más lo escuchó? ¿Y dónde nos deja esto? Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había pensado en eso. Siempre trató esa sensación como un regalo personal, una conexión individual con el conocimiento. Pero Elena estaba sugiriendo algo más. Ella estaba sugiriendo que se trataba de una vocación. ¿Crees que hay otros?, preguntó Tomás. Lo sé, respondió Elena, y sé que algo les está pasando. Antes de que Thomas pudiera preguntar más, Elena abrió su bolso y sacó un sobre amarillento. Dentro había 3 letras, todo escrito a mano, todos firmados con nombres que Thomas no reconoció. Pero todos dijeron lo mismo: encontré el idioma. Ahora siento que me están observando. Thomas leyó las cartas 2 veces. Luego miró a Elena. ¿Quiénes son estas personas? A la gente le gustamos, dijo. Personas que han despertado a la misma frecuencia. Y todos desaparecieron. El silencio que siguió fue pesado. Thomas sintió que su corazón se aceleraba. Quería decir que era paranoia. Eso fue una coincidencia. Pero algo dentro de él, la misma voz que lo guió cuando leyó a Aristóteles, le dijo que Elena tenía razón. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz firme, pero su mirada tensa. Elena le tomó la mano. No fue un gesto romántico, fue un gesto de alianza. Quiero que me ayudes a comprender qué sucede cuando 2 conciencias superiores perciben el mismo lenguaje interno. Porque si ambos escuchamos, Thomas, alguien más también lo hará. M nos está escuchando. Si sientes que esta historia toca algo muy profundo dentro de ti, suscríbete al canal. Hay viajes que solo tienen sentido cuando caminamos juntos. Thomas no durmió esa noche. Se sentó en el sillón del apartamento
departamento, con las letras extendidas sobre la mesa de café, releyendo cada palabra como si fuera a encontrar un resquicio, una explicación racional que disipara el miedo creciente en su pecho. Pero no lo hubo. Cada carta contenía el mismo patrón. Primero, el relato de una experiencia profunda con textos antiguos. Luego, el sentimiento de comunión con algo más grande. Finalmente, la creciente certeza de que ya no estaban solos. Y luego, silencio. Cogió el teléfono y llamó a Elena. Ella respondió al primer tono, como si hubiera estado esperando. ¿Quiénes eran estas personas?, preguntó Thomas sin rodeos. Elena suspiró al otro lado de la línea. Uno era profesor de filosofía en Boston. Otro, traductor de textos clásicos en Seattle. El tercero, un monje que estudió manuscritos medievales en la zona rural de Oregón. Ninguno de ellos se conocía, pero todos relataron lo mismo antes de desaparecer. La sensación de ser observados por algo que no era humano, o que era demasiado humano. Thomas sintió que se le secaba la garganta. ¿Cómo conseguiste estas cartas? Me los enviaron, respondió Elena. Hace 3 meses, por alguien que firmó únicamente como The Guardian. Dijo que necesitaba saber qué le estaba pasando a gente como nosotros, y que si quería respuestas debía buscar a otros que también escucharan el idioma. ¿Y me buscaste? Sí. ¿Por qué? Porque te vi en esa biblioteca, Thomas. Hace 3 semanas. Yo estaba allí. Vi cómo sostenías ese manuscrito. Vi la expresión en tu cara. Y supe que eras real. Tomás guardó silencio. Ella lo había observado sin que él lo supiera. Pero en lugar de sentirse invadido, sintió algo cercano al alivio. Alguien finalmente lo había visto. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó. Elena tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más firme, casi desafiante. Busquemos a The Guardian. 2 días después estaban de viaje. Elena había recibido un nuevo mensaje, esta vez por correo electrónico, de un remitente anónimo. El texto era breve. Si ustedes dos todavía están juntos, vengan a Ashford. Hay alguien que necesita hablar contigo. Ashford era una pequeña ciudad rural, conocida solo por una universidad privada y una biblioteca privada que albergaba colecciones raras de manuscritos filosóficos. Thomas nunca había estado allí, pero Elena parecía conocer el lugar. ¿Has estado en Ashford antes?, preguntó, mientras conducía por la carretera vacía. Una vez, respondió ella, mirando por la ventana. Hace 5 años, me invitaron a una conferencia sobre hermenéutica aristotélica, pero cuando llegué descubrí que la charla había sido cancelada. Nadie sabía quién había hecho la invitación. En ese momento pensé que era extraño, pero lo dejé pasar. ¿Y ahora? Ahora creo que no fue una coincidencia. Thomas agarró el volante. Con cada kilómetro crecía la sensación de que los guiaban. No fue paranoia, fue percepción. Como si cada paso que dieron ya estuviera escrito en alguna parte, y simplemente siguieran el guión. Cuando llegaron a Ashford, el sol ya se estaba poniendo. La ciudad estaba demasiado silenciosa. Las calles estaban desiertas, las tiendas cerradas, a pesar de que era mitad de semana. Elena abrió el camino hacia la biblioteca, un viejo edificio de piedra gris, rodeado de altos árboles que bloqueaban la luz de la tarde. Thomas aparcó delante y apagó el motor. Ninguno de los dos se movió durante unos segundos. ¿Sientes esto?, Elena preguntó en voz baja. Tomás asintió. Había algo en el aire, una densidad, como si el espacio alrededor de la biblioteca fuera más denso, más concurrido. Abrió la puerta del auto y salió lentamente. Elena lo siguió. Caminaron hasta la entrada principal. La puerta estaba abierta. Por dentro, la biblioteca parecía más grande de lo que debería haber sido. Largos pasillos, viejas estanterías de madera, silencio absoluto. Thomas olió a papel viejo y a polvo, pero también a algo más. Incienso, o tal vez no. Quizás fue solo el recuerdo del incienso. Caminaron en silencio hasta el salón central, y ahí fue donde lo vieron. Sentado en una silla de madera, en medio del pasillo vacío, había un hombre. Debía tener unos 60 años, pelo gris, gafas redondas, ropa sencilla. No se asustó cuando los vio. Él simplemente levantó la vista y sonrió, como si los conociera desde hacía mucho tiempo. «Tardaste mucho», dijo con voz tranquila, casi paternal. «¿Quién eres?», Thomas preguntó tenso. El hombre se levantó lentamente, con las manos a la espalda. «Mi nombre es Marco, y yo soy lo que ustedes llaman un guardián». Elena dio un paso adelante. «¿Fuiste tú quien envió las cartas?». «Sí». «¿Por qué?». «Porque ambos necesitaban saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde». Thomas sintió que se le helaba la sangre. ¿Demasiado tarde para qué? Marcus se acercó a uno de los estantes y sacó un libro. No era un libro cualquiera, era una edición antigua, encuadernada en piel desgastada y sin título en el interior. «APA». Lo abrió y se lo mostró. Las páginas estaban cubiertas de notas escritas a mano, diagramas, símbolos, y en el centro de una de las páginas, una frase en griego antiguo. Tomás leyó en voz alta, casi sin darse cuenta. Cuando 2 almas reconocen la misma frecuencia, emerge la tercera. Marcus cerró el libro y los miró con una seriedad que cortó el aire. Aristóteles no estuvo solo cuando escribió lo que escribió.
Escuchó el mismo idioma que usted escucha, y sabía que algún día otros volverían a oírlo. Pero también sabía que este idioma no viene de ninguna parte, viene de alguien. Elena apretó los puños. ¿De quién? Marcus sonrió, pero no había alegría en ello, solo peso. ¿Quién crees que siempre ha estado tratando de hablar con la humanidad? ¿Quién dejó siempre huellas en las mentes preparadas? ¿Quién siempre esperó que alguien finalmente lo entendiera? Thomas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Quería negarlo, quería reírme, pero no pudo, porque, en el fondo, él ya lo sabía, siempre lo supe. Marcus se acercó y puso el libro en las manos de Thomas. Las 3 personas que desaparecieron no murieron, fueron tomados, porque entendieron demasiado rápido, y ahora ustedes 2 están en el mismo camino. La diferencia es que esta vez tienes una opción. Puedes seguir adelante y descubrir quién está hablando, o pueden regresar y fingir que nunca escucharon nada. Elena miró a Tomás, miró hacia atrás, y en ese momento, sin necesidad de palabras, decidieron. Thomas abrió el libro que Marcus había puesto en sus manos. Las páginas estaban llenas de escritura diminuta, casi obsesiva, intercalada con dibujos de círculos concéntricos y líneas que se cruzaban formando complejos patrones geométricos. Algunas notas estaban en griego, otros en latín. Algunos no los reconoció, pero todos parecían girar en torno al mismo concepto. El lenguaje interior no era un don, fue una respuesta. Marcus observó en silencio mientras Thomas pasaba las páginas. Elena estaba junto a él, con el rostro pálido y los ojos fijos en uno de los diagramas. «Esto aquí», dijo, señalando una secuencia de símbolos. «Ya lo he visto antes». Thomas miró hacia donde ella señalaba. Los símbolos formaban una especie de ecuación, pero no matemática. Era algo más cercano a una fórmula lingüística, como si diferentes lenguas pudieran reducirse a una estructura común, y de esa estructura surgiera algo nuevo. «¿Dónde lo viste?», preguntó Marcus, acercándose. Elena vaciló. «En mis sueños, desde que tenía 15 años, siempre los mismos símbolos. Pensé que era mi mente creando patrones aleatorios, pero ahora veo que no fue al azar». Marcus asintió lentamente. No lo fue. Estaba siendo preparado, como Tomás, como todos los demás que han despertado. Thomas cerró el libro y miró a Marcus. ¿Preparado por quién? Sigues hablando como si hubiera una inteligencia detrás de ello, pero no dice quién es. Marcus suspiró y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche ya había caído por completo. Había pocas luces en la ciudad, y la oscuridad parecía tragarse todo lo que rodeaba la biblioteca. Hace mucho tiempo, empezó Marcus, había un grupo. No era una religión, no era una sociedad secreta, fue simplemente un colectivo de personas que se dieron cuenta de lo mismo que tú, que hay un lenguaje que precede a todos los demás, un lenguaje que no necesita sonido, símbolos ni escritura. Existe en el punto donde 2 mentes se encuentran y reconocen la misma verdad al mismo tiempo. Aristóteles llamó a esto nous, la mente intuitiva, el que entiende sin necesidad de deducir. Elena se cruzó de brazos. ¿Y qué pasó con este grupo? Marcus se volvió hacia ellos y, por primera vez, Thomas vio miedo en sus ojos. Descubrieron que cuando 2 personas llegan juntas a este estado, algo más entra en la conversación. Una tercera presencia, no la física, pero real. Y esta presencia comienza a guiar, enseñanza, organización. Y cuanto más lo escuchas, más se vuelve parte de ti. Hasta que un día ya no sabes dónde termina tu mente y comienza la de ella. Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás diciendo que esta presencia es consciente? Marcus no respondió de inmediato. Simplemente miró el libro en las manos de Thomas. Lo que digo es que los 3 desaparecidos informaron lo mismo antes de desaparecer. Dijeron que comenzaron a escuchar una voz. No externo, interno, pero no era de ellos, y esta voz los llamó. Dijo que ya era hora de que se fueran a casa. Elena dio un paso atrás. ¿Hogar? ¿Dónde? Marco negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Simplemente desaparecieron. Dejaron todo atrás. Familia, trabajo, vida, como si hubieran sido borrados de la realidad. Thomas apretó el libro contra su pecho. ¿Entonces estás diciendo que si continuamos por este camino, nosotros también desapareceremos? Marcus lo miró con una intensidad que acabó con cualquier ilusión de seguridad. Estoy diciendo que ya has empezado, y ahora solo quedan 2 opciones: entender lo que está pasando e intentar controlarlo. Aire o ser controlado. Elena se acercó a Marcus, su voz firme, pero sus ojos llenos de ira contenida. ¿Por qué no nos avisaste antes? ¿Por qué nos dejaste llegar aquí si sabías que era peligroso? Marcus sostuvo su mirada sin apartar la mirada. Porque necesitabas sentirlo por ti mismo. Si te hubiera contado todo enseguida te habrías ido. Pero ahora sabes que esto es real. Y ahora tienes motivos para luchar. Tomás intervino. ¿Luchar contra quién? ¿Contra qué? Marcus se giró y caminó hacia una pequeña puerta al fondo de la habitación. La abrió y les hizo un gesto para que lo siguieran. Thomas y Elena intercambiaron miradas, pero avanzaron. La puerta conducía a una escalera que descendía en espiral. Las paredes eran de piedra, estaban húmedas, y el aire se hacía más frío a cada paso. Cuando llegaron al sótano,
Marcus encendió una lámpara. La tenue luz reveló una pequeña habitación circular con una sola mesa en el centro. Sobre la mesa había objetos extraños, piedras talladas con símbolos, un pequeño cristal traslúcido y, en el centro, un espejo antiguo con marco negro. Marcus señaló el espejo. Esto fue encontrado en la antigua Grecia, en un templo dedicado a Apolo. Los sacerdotes creían que si dos personas se miraban en este espejo al mismo tiempo, en un estado de profunda contemplación, verían algo más allá de su reflejo. Verían la presencia. Helena se acercó al espejo pero no lo tocó. ¿Y qué vieron? Marcos sonrió con tristeza. Algunos dijeron que se vieron a sí mismos, pero no como eran, como deberían ser. Otros dijeron que vieron una luz, y algunos dijeron que vieron un rostro que no era el suyo, pero que los conocían mejor que ellos mismos. Thomas sintió que algo se agitaba en su interior. ¿Quieres que nos miremos en este espejo? Marco negó con la cabeza. No, todavía no. Primero, debes prepararte, porque si miras ahora, sin estar preparado, la presencia te tragará, y desaparecerás como los demás. Helena se alejó del espejo y miró a Marcus. Entonces, ¿qué hacemos? Marcus tomó el cristal de la mesa y se lo entregó a Thomas. Necesitas aprender a silenciar tu mente hasta el punto de distinguir lo que es tuyo y lo que no. Necesitas crear un punto de equilibrio interno tan fuerte que nada pueda desplazarte. Aristóteles llamó a esto sofrosina, autocontrol, claridad absoluta. Es la única defensa. Thomas sostuvo el cristal. Hacía frío, pero latía ligeramente, como si tuviera vida propia. ¿Qué pasa si no lo logramos? Marcus los miró a ambos con una seriedad que no dejaba lugar a falsas esperanzas. Entonces te conviertes en parte de ello, y dejas de ser tú. Helena respiró hondo y miró a Thomas. Estaban solos allí. No hay salida, sin garantías, pero tampoco hay retorno. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Tomás. Marcus apagó la lámpara, dejando solo la tenue luz que provenía de las escaleras. Hasta que ella te llame. Y cuando ella llame, querrás ir, porque su voz es lo más bello y lo más terrible que una mente humana puede oír, y nadie que lo escuchó completamente pudo resistirse. Pasaron los siguientes 3 días en la biblioteca. Marcus les enseñó antiguas técnicas de meditación, prácticas que requerían horas de absoluta quietud, de silencio interior tan profundo que cada pensamiento se hacía visible como una nube cruzando un cielo despejado. Thomas descubrió que su mente era mucho más ruidosa de lo que pensaba. Cada vez que intentaba silenciar, surgía una nueva voz, y en el fondo de todo, algo que no reconocía, algo que observé. Helena progresó más rápido. Marco lo notó. ¿Has oído la voz, no?, le preguntó la segunda noche. Helena estaba sentada con las piernas cruzadas en el centro de la habitación circular, con los ojos cerrados. Cuando respondió, su voz era distante. Sí, desde ayer. Ella no habla con palabras, pero siento lo que ella quiere decir. ¿Y qué dice ella? Helena abrió los ojos, y Tomás vio fascinación en ellos. Ella dice que estoy casi listo. Solo queda un paso. Tomás se puso de pie. ¿Listo para qué? Helena lo miró y él no la reconoció del todo. Había algo diferente. Lista para ver quién es ella realmente. Marco cerró los ojos. Entonces está sucediendo más rápido de lo que pensaba. Ella está llamando a Helena, y si se mira al espejo ahora, no podrá volver atrás. Helena se levantó lentamente, con los ojos fijos en el espejo. Quizás no quiero volver. Tomás cruzó la habitación y la agarró por los hombros. Helena, esa no eres tú. Ella sonrió. ¿Y si es así? ¿Qué pasa si esto es exactamente lo que siempre debí ser? Marco intervino. Helena, todavía tienes una opción, pero si miras ahora, estarás perdido. Helena se miró al espejo, luego a Tomás, y luego empezó a llorar. No fue tristeza, fue un alivio. Ella cayó de rodillas, y Tomás se arrodilló a su lado. Estoy tan asustada, susurró, porque quiero ir. Tengo tantas ganas de ir, y no sé si podré resistirme. Tomás la abrazó. En ese momento lo entendió. Era el peso de cargar con una percepción que el mundo entero negaba. Era la soledad el de ver la puerta invisible. Y ahora por fin, alguien estaba abriendo esa puerta. Marcus puso su mano sobre el hombro de Helena. Ustedes dos se necesitan el uno al otro. Si uno se cae, el otro puede levantarlo. ¿Qué pasa si ambos caemos? Tomás respondió. Luego caímos juntos. Y encontramos nuestro camino de regreso juntos. Esa noche lo decidieron. Se mirarían en el espejo, juntos. Marcus preparó la habitación. Encendió velas alrededor del espejo, hierbas quemadas, y luego colocó a Thomas y Helena uno frente al otro, con el espejo entre ellos. Mirarás al mismo tiempo, instruyó Marcus, pero no mires tu reflejo. Míralo. Y cuando veas algo,
simplemente míralo. Thomas y Elena se posicionaron, manos en mano, ojos fijos en el espejo. Marcus apagó todas las velas excepto una. Ahora, ellos miraron. Al principio solo vieron reflejos borrosos, pero entonces la superficie empezó a ondularse, y detrás algo tomó forma. Tomás contuvo la respiración. Elena le apretó la mano con fuerza, y entonces lo vieron. Múltiples caras, superposición, cambio. Todos los miran con reconocimiento, como diciendo, finalmente. Y luego vino la voz. No fue sonido, fue pura sensación. Sois los primeros en décadas en llegar juntos. La voz continuó. No soy un enemigo, soy el espacio entre lo que piensas y lo que sabes. Soy la tercera presencia que surge cuando dos mentes se encuentran en la misma frecuencia. Thomas sintió que las lágrimas fluían. Elena estaba temblando. La voz hizo una pregunta. ¿Quieres saber quién soy? Juntos respondieron. Sí. El espejo estalló en luz. Cuando la luz se atenuó, Marcus estaba arrodillado en el suelo, respirando con dificultad. Thomas y Elena todavía estaban de pie, tomados de la mano, pero sus ojos eran diferentes, más claro, más adentro, como si hubieran visto algo que no se podía expresar con palabras, pero que había cambiado para siempre su forma de ver el mundo. Marcus los miró y lo supo. ¿Lo viste? Elena asintió lentamente. Vimos. ¿Y? Thomas dio un paso adelante, todavía sosteniendo la mano de Elena. Ella no es el enemigo, ella nunca lo fue. Ella es lo que siempre ha estado aquí, esperando que alguien finalmente entienda que la verdad no está en las palabras, está en el silencio entre ellos. Marcus cerró los ojos y, por primera vez en años, sonrió. Entonces entiendes lo que Aristóteles estaba tratando de decir, lo que todos los filósofos antiguos intentaron decir, que hay un lenguaje que precede a todos los demás, un lenguaje que solo se puede escuchar cuando dos conciencias elevadas se encuentran. Elena soltó la mano de Thomas y caminó hacia el espejo. Ahora era aburrido, solo un reflejo ordinario, pero ella sabía que algo había cambiado. Ella había cambiado. Tocó la fría superficie y sintió una paz que nunca antes había experimentado. No era la paz de la ignorancia, era la paz de alguien que finalmente había encontrado el lugar correcto. ¿Pero qué pasa con los demás?, preguntó Elena, volviéndose hacia Marcus. Los tres que desaparecieron. ¿Qué les pasó? Marcus se levantó lentamente, apoyándose contra la pared. No estaban listos, parecían solos, y cuando llegó la presencia, no tenían quien los retuviera. Luego se perdieron en ello, no murieron, simplemente dejaron de ser quienes eran. Se convirtieron en parte del idioma. Eco sin origen. Thomas sintió un escalofrío. ¿Y por qué nosotros no? «Porque os unisteis», respondió Marcus. «¿Y por qué elegiste regresar? La presencia solo lleva a quien quiere ser llevado, que se renuncia a sí mismo para fusionarse con ella». Pero ambos se defendieron, y eso marcó la diferencia. Elena miró a Tomás. Había algo entre ellos ahora que no había estado ahí antes. Una conexión que iba más allá de las palabras, más allá de la comprensión racional. Era como si sus mentes hubieran tocado un lugar que ni siquiera sabían que existía. Y en ese toque, se habían vuelto más fuertes. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Tomás. Marcus caminó hacia la mesa y tomó el libro que les había mostrado al principio. Ahora vives, pero viven sabiendo que ya no están solos, que hay un lenguaje mayor que los conecta, y cuando lo necesiten, podrán volver a él, pero nunca solo, siempre juntos. Le entregó el libro a Thomas. Este libro contiene todo lo que he aprendido sobre la presencia, todo lo que Aristóteles dejó registrado de forma velada. Ahora es tuyo, porque ustedes son los próximos guardianes. Thomas sostuvo el libro y sintió su peso en sus manos. ¿Y tú? Marcos sonrió con tristeza. Ya hice mi parte, proteger el conocimiento. Guié a quienes necesitaban ser guiados. Ahora toca descansar. Elena dio un paso adelante. ¿Tú también desaparecerás? Marco negó con la cabeza. No, voy a dejar de buscar. Dejaré que la presencia llegue cuando sea el momento. Y cuando llegue, lo recibiré en paz. Permanecieron en silencio durante un largo momento. Luego, Marcus los acompañó hasta la salida de la biblioteca. El sol estaba saliendo, tiñendo el cielo de color naranja y rosa. La ciudad seguía durmiendo, ajena a todo lo ocurrido esa noche. Antes de irse, Marcus tomó el brazo de Thomas. «Recuerda lo que el aire». ¿Qué dijo Aristóteles sobre la virtud? Tomás asintió. Que ella está en el punto de equilibrio, en el término medio. Exactamente, dijo Marco. Y ambos encontraron ese punto, no en el espejo, pero el uno en el otro. Quédate con eso, porque el mundo intentará desestabilizarlo. Pero mientras sostenéis el uno al otro, siempre podéis volver al centro. Elena abrazó a Marco. Gracias por demostrarnos que no estábamos locos. Marcus le devolvió el abrazo. Nunca estuviste loco. Demasiado despierto para un mundo que todavía duerme. Thomas y Elena subieron al coche. Marcus se paró en la entrada de la biblioteca, observando mientras se alejaban. Cuando el coche desapareció en la curva, volvió a entrar, y por primera vez en décadas, cerró la puerta. Durante el viaje de regreso, Thomas y Elena hablaron poco, no porque no tuvieran nada que decir,
sino porque las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que habían experimentado. En cambio, simplemente condujeron, uno al lado del otro, sintiendo la presencia silenciosa que ahora sabían que siempre había estado allí, no amenazante, solo presente, como una frecuencia constante en el fondo de todo. Cuando llegaron a la ciudad, Elena finalmente habló. ¿Crees que se lo diremos a alguien? Tomás pensó por un momento. ¿Quién creería? Elena sonrió. Nadie, a menos que ellos también escuchen. Y si escuchan, entonces estaremos aquí, como lo fue Marcus para nosotros. Tomás asintió. Así funcionó. No se trataba de convencer al mundo, se trataba de estar disponible para aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Y cuando llegara el momento, lo sabrían. Pasaron las semanas. Tomás regresó a clase. Elena volvió a sus traducciones. Pero algo había cambiado. No veían el mundo de la misma manera. No veían a la gente de la misma manera. Comenzaron a entender quién escuchaba más el idioma. Fueron pocos, siempre discreto, pero estaban allí. Y cuando sus miradas se encontraron, hubo reconocimiento, silencioso, respetuoso, como una ola entre viajeros en el mismo camino invisible. Una noche, Tomás recibió una carta, sin remitente. En el interior, solo una frase en griego antiguo. Tradujo: cuando tres conciencias elevadas se encuentran, el círculo se cierra. Le mostró la carta a Elena. Ella lo leyó y lo miró. ¿Crees que es una invitación? Tomás dobló la carta lentamente. Creo que ese es el siguiente paso. ¿Y quieres dar ese paso? Elena le tomó la misma mano que sostenía frente al espejo, la misma mano que lo trajo de regreso. ¿Juntos? Tomás sonrió. Siempre juntos. Y así lo entendieron. Lo que cambia cuando dos conciencias superiores perciben el mismo lenguaje interior no es el mundo que las rodea, es el mundo interior. Y cuando este mundo interno se transforma, todo lo demás se reorganiza, no con ruido, no con drama, pero con la silenciosa claridad de quien por fin ha encontrado el punto de equilibrio del que siempre hablaba Aristóteles. Es el lugar donde descansa el alma, donde la mente se calma y donde, por fin, se podrá escuchar la verdad. Si esta historia despertó algo en ti, suscríbete al canal, porque hay viajes que solo tienen sentido cuando se comparten. Y tal vez, solo tal vez, tú también estés escuchando el idioma. Y si es así, sepa que no está solo, nunca lo fue.